Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿sobrevivirá Javier Milei a la estafa de la criptomoneda? ¿Cuál es su futuro político y el futuro financiero de las criptomonedas? Donald Trump y Elon Musk, dos personajes icónicos de la tecnoplutocracia que busca dominar este mundo. Los experimentos libertarios a lo Milei en la historia humana. Y en nuestra miniserie sobre la reforma de la justicia en América Latina, el caso de Argentina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Deberían mandar a la cárcel por lo que hizo. Fuck you Javier Milei, you too. Acá se produjo una estafa, se armó en una plataforma cripto, se quedaron con el 80% de la participación de esa moneda y el presidente publicitó eso. This isn't a scam. This is a plan gone very wrong at a presidential level. Argentina, el universo de las monedas virtuales y el mundo entero quedaron patas para arriba ante un hecho que la revista económica de los millonarios Forbes calificó como el mayor robo de criptomonedas de la historia. La saga sigue recorriendo el mundo real y el virtual. Se ha llenado de memes que se burlan del Milei, que aspiraba al Premio Nobel de Economía, y lo acusan de ser un vulgar estafador. Y no solo mandatarios del llamado progresismo latinoamericano lo condenan, también el electo canciller de Alemania, el conservador Friedrich Merz, dijo que Milei está arruinando a la Argentina. Cabría agregar, Marta, no solo está arruinando a la Argentina. El presidente Javier Milei promocionó el lanzamiento de una desconocida moneda digital Libra que subió a un valor estratosférico en 2 horas para caer estrepitosamente en su valor 3 horas más tarde, cuando los artífices de la estafa ya habían vendido y se habían hecho con una ganancia estimada entre 100 y 250 millones de dólares, es decir, una variante electrónica de la estafa piramidal. 5 horas más tarde de subir su mensaje promoviendo la moneda, que contenía el icono que identifica los mensajes de mandatarios en X, Milei lo bajó. Hoy hay decenas de denuncias penales en Argentina y Estados Unidos. El FBI y la Bolsa de Valores han anunciado que investigarán el hecho que afecta a miles de estadounidenses estafados. Hay un pedido de juicio político en Argentina y una crisis política que no para en un delicadísimo momento para la Argentina, que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Las estafas penales en el mundo opaco y desregulado de las monedas virtuales no son nuevas. Lo que nunca había sucedido era que un presidente estuviera a la cabeza. El escándalo golpeó fuerte a Milei y a sus aliados, que abrieron las sesiones del Congreso el 1 de marzo en medio de protestas callejeras, cacerolazos y la ausencia de la oposición en la sesión de apertura. Está en juego la supervivencia de Javier Milei como presidente. El exmiembro del Banco Central de la Argentina y economista de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi, dialogó al respecto con Justicia Impositiva. Desde el punto de vista interno de la Argentina, si bien la oposición está tratando, junto con bastantes medios de comunicación que no son todos opositores, está tratando de instalar esto en el centro de la discusión política, económica y demás, hay tantas cuestiones simultáneas que están ocurriendo en la Argentina, que tienen que ver con la justicia y la Corte Suprema, que tienen que ver con temas de seguridad cotidiana de la población, que no es fácil instalar algo en la gente y sostenerlo en el tiempo. Como además el 99% de la población no entiende casi nada del mundo de las cripto, es difícil también instalar esa discusión y que al mismo tiempo tengan en cuenta las implicancias que tiene sobre la imagen y las actitudes del actual presidente de la Argentina. Sin embargo, no hay una idea de que se ha realizado una estafa y que en esa estafa a la cabeza está el presidente de la Nación. Y te lo digo esto de comentarios
intercambiados con kiosqueros, con gente común y corriente. Para todos sus seguidores, sean apoyos de votantes o apoyos de poder económico, político y demás, hay dos opciones respecto de este evento. O Milei es un corrupto barato, o es un idiota, ignorante, que cayó en una estafa que en realidad era mucho más grave de lo que él pensaba y que pensaba quedarse con un par de millones y de algo que era intrascendente. Porque no te olvides que una de las características que tiene esto es la velocidad con la que los que manotearon la plata se la llevaron. Y yo no creo que ahí los que manotearon la plata sean solo Milei, su hermana y sus compañeros. Entonces hay un montón de gente que debe estar pensando eso y le debe estar preocupando para seguirlo apoyando, le debe estar preocupando a futuro, digamos, las implicancias que tiene y las cosas que podría llegar a hacer y cómo los podría dejar pegados, empantanados y demás. Y eso obviamente puede tener consecuencias. Pero digo, que eso haga que pierda las elecciones de este año, me parece que es más trascendente si mantiene la inflación bajo control y logra que no suba mucho el desempleo y que el dólar más o menos se mantenga en este precio artificial delirante que tenemos. Si no, no importa lo que pase con las cripto, si llega a tener que devaluar o se le dispara la inflación o se le dispara el desempleo, está fregado. Ahora, hay ramificaciones legales tanto dentro del país como fuera del país. Eso es un peligro políticamente. Las ramificaciones legales dentro de la Argentina, casi nadie le da un mínimo de posibilidad de que tengan alguna implicancia negativa para Milei, porque Macri ha hecho cosas mucho peores y prácticamente no ha pisado los tribunales. Desde el punto de vista internacional es donde la mayoría de los opositores, de los que quisieran que esto le complique la vida a Milei políticamente e incluso personalmente, tienen esperanzas en que se complique porque la justicia de Estados Unidos es difícil imaginársela con un presidente de un país sudamericano que le roba varios millones de dólares a sus plomeros contribuyentes o a sus especuladores del mundo cripto. Para el caso siguen siendo estadounidenses, así que en ese sentido seguramente algo va a pasar, el problema es que va a tardar mucho tiempo. Pasando al mundo de las monedas virtuales, te hago dos preguntas al respecto. ¿Te parece que este fenómeno de las criptomonedas es el más reciente capítulo de la liberalización financiera que empezó en los 70 y 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan y se potenció obviamente de la mano de la tecnología? Y que como consecuencia, esta es la segunda pregunta, no hay una financiarización de la subjetividad, es decir, muchos jóvenes y no tan jóvenes cuya apuesta de vida es hacerse millonarios con alguno de estos instrumentos mágicos financieros. Esto se ve mucho en fenómenos como la ludopatía, la adicción a las apuestas online que se han convertido en un dolor de cabeza a nivel global. ¿Se puede decir que hay un nuevo sujeto social? Todo esto que dijiste efectivamente está entrelazado. Lo que han instalado en las últimas décadas no es solamente el sálvese quien puede individual y ya no comunitario, sino que la forma de salvarse no es trabajando, sino con el mundo financiero, con las apuestas financieras, y para ello, tanto los mecanismos tradicionales de las finanzas que tienen que ver con la bolsa, los bonos y demás, y la deuda internacional y los bonos internacionales, como en la potencia que tienen desde el punto de vista del impacto sobre los jóvenes, por la forma en que funciona, la velocidad, el 24 horas, los 365 días, el mundo de las cripto, de las billeteras virtuales y el mundo digital de esas apuestas se han entrelazado con lo tradicional y están construyendo un monstruoso Ponzi o esquema piramidal, que está succionando fondos de muchos millones de jóvenes y no tan jóvenes que están alimentando no solamente las estafas del mundo de las criptomonedas, que son el 99,9%, sino también las finanzas tradicionales de la bolsa y de los bonos que están con vasos comunicantes, empezando sobre todo con el Bitcoin, que fue originalmente desarrollado para chocar con este mundo de las finanzas tradicionales y de los medios de pago tradicionales, y hoy está absolutamente absorbido por el sistema y con futuros en Wall Street y demás, y manejado por ahí a veces con un tweet de un magnate como Elon Musk que lo hace subir o bajar 15% en un día. El ex miembro del Banco Central de la Argentina y economista de la Universidad de La Plata, Juan Palerdi. Los símbolos más claros hoy de un nuevo modelo de poder a nivel nacional y mundial son Donald Trump y Elon Musk, es decir, un presidente con más causas judiciales que dinero y un empresario que se hizo millonario gracias a los subsidios del Estado para sus coches eléctricos Tesla y dueño también de la red social X. Ironía del destino, en un cargo oficial, Elon Musk ha anunciado el despido de cientos de miles de trabajadores
para achicar al mínimo el mismo Estado que lo creó y lo cobija. Muchos analistas afirman que la actual fase del capitalismo es una tecnoplutocracia, un nuevo régimen político en el que los magnates de la tecnología, junto a tecnócratas, outsiders y showmen, controlan buena parte del devenir político y económico a través de sus fortunas y su control de los medios y las redes. A Donald Trump y Elon Musk se les suma una larga lista, de Mark Zuckerberg a Jeff Bezos, Larry Page y tantos otros supermillonarios de Silicon Valley, la sede en Estados Unidos de esta mezcla mágica de dinero y digitalización. No es solo cuestión de fortunas obscenas. Estas nuevas élites constituyen una amenaza a la cohesión social y la democracia porque formatean la conducta de sus ciudadanos. Nuestro consumo a nivel económico, político, social está cada vez más determinado no por nuestra libre elección, sino por esa mente universal que son los algoritmos. Justicia Impositiva dialogó con Pablo Tigane, director de la Fundación Esperanza, doctor en Ciencias Políticas y autor de 6 libros, entre ellos FMI, Tecnocracia y Crisis. Tigane comenzó por definir esta nueva categoría dominante del poder. Surge como un fenómeno contemporáneo en el cual las élites económicas representadas por los magnates de las plataformas tecnológicas han consolidado un poder allí en la intersección de la economía digital, la vigilancia masiva y la concentración de los recursos financieros y políticos. La realidad es que tanto Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y algunos otros actores se han constituido en una élite que acumula riqueza, que hace ostentación de símbolos de estatus, que de alguna manera son los nuevos ídolos de los jóvenes que han encontrado en esta gente que tiene dinero, que hace exhibicionismo y que es altamente narcisista, una combinación de qué es lo que yo quiero ser. Eso es lo que estamos viendo, un liderazgo en manos de unos pocos tecnopolíticos, porque ya están metidos en la política. Elon Musk va a formar parte del gabinete de asesores o de ministros de Donald Trump. Esta fantasía que esta gente está teniendo de poder sustituir al Estado con la digitalización de todo lo que tiene que ver con la administración pública, todo esto tiene un origen en los 90, donde los tecnopols economistas llegaron al poder. Muchos llegaron a ser presidente, como Salinas de Gortari, como Cardoso en Brasil. O sea, hay una cantidad de economistas que eran tecnopols y ahora se incorporan los tecnopols tecnológicos, y este conjunto de tecnócratas con tecnopols y con los nuevos políticos devenidos de los programas de diversión y entretenimiento de televisión, como el clon de Ucrania o el presidente que tenemos en la Argentina, son funcionales a este poder concentrado en pocas manos que evidentemente ha llegado a tener en este momento el control de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Ahora, en el capitalismo clásico teníamos la ganancia empresaria, la propaganda para vender sus productos y el poder de cabildeo o lobbying que tenían las empresas para que hubiera leyes que lo favorecieran. Ahora, por lo que decís, hay un avance mucho mayor sobre el conjunto de la sociedad, casi te diría un avance totalitario sobre la subjetividad humana, que de alguna manera hace pensar en el gran hermano tecnológico como el de George Orwell, pero que actúa silenciosamente, que ni siquiera se muestra a la vista. Las plataformas tecnológicas no solo extraen valor económico de los datos, sino que también están moldeando el comportamiento humano. A través de esta vigilancia masiva, como vos decías, de este gran hermano, este 1984 de Orwell,
Las plataformas como Google, Amazon, Facebook reconfiguraron no solamente la economía digital, sino que la economía en general, porque generaron estructuras monopólicas que concentran la riqueza y el poder en unas pocas empresas. Yo recuerdo un dato de pandemia donde el Standard & Poor's 500, este índice que mide la capitalización bursátil de las compañías en la bolsa en Nueva York, alguien en broma dijo el Standard & Poor's 7, porque 7 compañías en el momento justamente donde ellos crecían y todos caían, 7 compañías explicaban más del 51% de la capitalización bursátil de Nueva York. Es decir, el excesivo poder mediante este control que hacen del conocimiento, del comportamiento, no solo acumula riqueza, sino que también monopoliza la capacidad de definir la realidad social y económica. Pablo Tigani, director de la Fundación Esperanza, doctor en Ciencias Políticas. Hasta la pandemia la palabra libertario no figuraba en ningún debate político. A lo máximo existía en el fervor de círculos ultramarginales similares a sectas clandestinas. Con la pandemia y con el incontenible ascenso de Javier Milei a la presidencia de Argentina, la palabra pasó a ser de uso corriente. La definición más usada es que el libertario quiere la abolición del Estado, o sea, el anarcocapitalismo. Tomado literalmente, la abolición del Estado significaría que no habría leyes, ni policía, ni justicia, es decir, no existiría ni siquiera el aparato mínimo que garantiza el cumplimiento de la ley. Ni el capitalismo ni ningún otro sistema ha funcionado así en la historia, lo que no quiere decir que no haya habido experimentos. En su libro Experimento Libertario, el académico Guido Agostinelli estudió estos experimentos y sus resultados. Bueno, los 3 experimentos libertarios que exploramos en el libro en más baja escala son los de Grafton, Cospaia y Liberland. Grafton fue muy conocido por el ataque de osos. Básicamente ahí lo que hicieron los libertarios fue trasladarse a este pequeño pueblo en parte de Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, en la cual empezaron a bajar tasas municipales y empezaron a dar peores servicios estatales, como por ejemplo no renovar el camión de bomberos, como por ejemplo no recolectar la basura. A raíz de la no recolección de basura es que los osos se empezaron a acercar más a la población en general y finalmente terminó en un ataque de osos. No solamente esta cuestión, sino que también hubo mayores hechos de violencia de los que registraron. Y básicamente también el valor de las propiedades se vio disminuido. Yo cuando fui hasta allá, justamente vi que no hubo ningún renacer económico, sino que todo lo contrario, había casas abandonadas, no había comercios, tuve que irme a supermercados de otros pueblos, tuve que ir a cargar nafta a otro pueblo cercano. En el caso de Liberland también me pareció un caso muy interesante porque es un país autoproclamado, país libertario, que en realidad no está reconocido por ningún país reconocido del mundo, y a raíz de lo que se llama terra nullius, o sea, un territorio que no está disputado por ninguno de los 2 países en los cuales se encuentra sobre la frontera, que son Croacia y Serbia. Un empresario checo planta bandera ahí y dice que ese es su país. Plantean un país de cero. Ese país de cero no solamente funciona como paraíso fiscal, sino que en realidad lo que termina siendo como novedoso es que justamente plantean que en función de los aportes económicos o bien del trabajo que vos hagas, que no está bien determinado cuál es esa relación entre trabajo y aporte de capital, no tiene derecho a voto. Por ende, un millonario va y tiene un mayor derecho a voto que alguien que no lo es. O sea que básicamente termina yendo en contra de la democracia tal como la conocemos. Y el tercer caso, que es un caso más histórico, que duró casi 400 años, entre el 1400 y el 1800, justamente es el primer caso en el cual no se gestionó con un gobierno central, que fue el de Cospaia. Cospaia, a raíz también de un error cartográfico, no fue reclamado por ninguno de los 2 estados que estaban vecinos, que es el estado de Florencia y el estado de la Iglesia, y justamente a raíz de esto ha logrado subsistir esos años
años con la administración de las mismas familias acerca del territorio. Lo que hicieron fue cultivar tabaco, que en ese momento era un cultivo prohibido a nivel internacional, entonces terminaba siendo una guarida de contrabandistas en el mundo. Pero para poder tener sus propios servicios, en realidad lo que hacían cuando necesitaban un médico o necesitaban algo, lo que hacían era ir hacia los estados vecinos para poder atenderse en esos servicios. Y el punto quizás de cierre justamente muestra de que no era un lugar inmensamente próspero, es que finalmente se termina anexando al Estado de la Iglesia, vendiéndose por una moneda de plata por cada familia que vivía ahí en Cospaya. ¿Qué tienen en común estos tres experimentos libertarios? Los tres tienen un desprecio por el Estado como tal. En el caso de Liberland es un proyecto de país, pero también se conciben sin Estado. En lo que es Cospaya en realidad se administraron con las mismas empresas, lo cual vinieron a reemplazar un poco el rol del Estado. Y en el caso de Grafton, obviamente están dentro de un país que es Estados Unidos, con lo cual no pudieron claramente eliminar todos los impuestos, sino lo que hicieron fue reducir prácticamente al máximo posible las tasas municipales. Claramente los tres experimentos terminan mal. Cospaya termina comprado, Liberland termina sin poder materializarse, sin ser reconocido por ningún país del mundo, y en el caso de Grafton, el hecho anecdótico es que termina atacado por osos, pero a mi entender el hecho más importante es que en realidad no han logrado desarrollar una ciudad que en realidad está en el marco del Freetown Project, que justamente es el proyecto de ciudad libertaria de los libertarios de Estados Unidos, han logrado no prosperar. Tomaron como ejemplo una ciudad que no se distinguía por nada en particular y sigue sin distinguirse por nada en particular, con la diferencia de que ahora hay casas abandonadas y propiedades que valen menos de lo que valían previo a la llegada de los libertarios. Ahora, en el caso de Milei, él pone como modelos a emular a países como la República de Irlanda o Singapur. ¿Son estos países realmente un reflejo de un modelo libertario? El caso de Singapur es la tapa del último libro de Milei. Justamente lo que tenemos es el 20% del PBI explicado por empresas estatales. Tenemos hace más de 60 años el mismo partido en el poder. Tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, que va aumentándose progresivamente para mejorar el sistema de salud. O sea, el plan de vivienda más exitoso del mundo, con un 90% de la población con vivienda propia, que esto se logra por medio de expropiaciones de tierras y por medio de que el Estado construye esas viviendas que luego se diagraman en un plan de vivienda. Y en el caso de Irlanda ocurre algo similar. Por ejemplo, tiene una empresa que provee agua potable y gratuita para toda la población, tiene planes sociales para quienes están desempleados. Lo único que uno puede encontrar en común es que, por ejemplo, en Irlanda el cobro de impuestos a las empresas es menor que la media europea, lo que hace que se instalen las empresas ahí para vender a Europa. Pero esto no se traslada en un bienestar de la población, que de hecho tiene una gran migración de jóvenes irlandeses hacia el resto del mundo. O sea que en definitiva ninguno sigue esta receta libertaria, y lo que hace Milei es poner como eje países que en realidad han hecho todo lo contrario a lo que profesa Milei, y de hecho su gestión, digamos la misma gestión de Milei, hoy en día tiene poco de libertario. Lo poco que podemos encontrar de Milei en términos que se pueden considerar menos malos es la estabilidad cambiaria que está logrando. Esa estabilidad cambiaria es producto de una intervención feroz en el mercado de cambios, por ende todo lo contrario a lo que plantean los libertarios. El autor de Experimento Libertario, el académico Guido Agostinelli. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos. Usamos estas palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la que comenzamos nuestra miniserie sobre la justicia en América Latina, porque se aplican a toda la región. En Argentina se habla de la familia judicial, una red interior que conecta distintos estratos del poder judicial. Pero también hay una familia político-judicial. Entre diciembre de 2015 y su partida 4 años más tarde, el entonces presidente Mauricio Macri copó lugares clave del sistema judicial argentino que usó para perseguir a la principal fuerza de la oposición, el peronismo. Esto no es novedad, es parte de la historia del país. En 1930, la aristocratizante Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el golpe de Estado militar contra el gobierno electo de Hipólito Yrigoyen era constitucional. Y los problemas no acaban aquí. Una queja repetida desde hace décadas es que la justicia argentina es lenta.
Hay causas que languidecen en los tribunales mientras sus protagonistas languidecen en las cárceles sin condena firme. Al mismo tiempo ha habido grandes hitos de la justicia argentina, como fue la condena de la Junta Militar por el terrorismo de Estado que hizo desaparecer a 30.000 personas entre 1976 y 1983. Todos los gobiernos han presentado proyectos de reforma integral de la justicia, incluso el actual del ultraderechista Javier Milei. Ninguno ha prosperado. Tanto Mauricio Macri, el expresidente, como Javier Milei han violado la Constitución misma y la separación de poderes, nombrando por decreto 2 jueces para el máximo tribunal, la Corte Suprema. Justicia Impositiva dialogó con el exministro de la Corte Suprema de la Nación, el reconocido penalista y autor de más de 30 libros, Raúl Eugenio Zaffaroni. Este fue su diagnóstico de la situación de la justicia argentina. En la Argentina tenemos una Corte Suprema de 4 jueces, ahora quedarán 3, no sé, que emite 20.000 decisiones al año, una cada 20 minutos sin dormir, sábado y domingo, sobre cualquier materia. Eso es una ficción natural. Tenemos una magistratura, no tenemos un poder judicial, tenemos una magistratura con una cantidad de magistrados que son respetables, hacen su trabajo, pero tenemos en posiciones claves unas personas que permiten el funcionamiento del lawfare. Tenemos una Corte Suprema cuyos conflictos internos salen a la luz pública por escrito directamente, cosa que nunca había pasado. Creo que en la República Argentina lo que tenemos es un poder ejecutivo a cargo de una persona que nos parece ser muy normal, un poder legislativo fragmentado, pulverizado, donde pasan cosas extrañas que se pagan votos, etcétera, como se está demostrando, y un poder judicial que no es poder judicial. Esa es la situación caótica institucional en que estamos. Ahora, ¿qué se necesitaría para poder empezar a tener una justicia equitativa que sirva a la ciudadanía en su conjunto de manera imparcial? Ante todo, lo que se necesita es decisión política. Si hubiese decisión política el día de mañana, nada impide que nuestra Corte Suprema tenga 20 o 25 jueces divididos en salas y que naturalmente cada sala esté especializada y los jueces sepan la materia que están tratando. Todo eso se puede hacer sin tocar la Constitución. La Corte Suprema nuestra ha asumido una función que no le da la Constitución, pero la asumió y ahora es histórica. También la costumbre o la continuidad fuente del derecho constitucional. Nuestra Corte Suprema decide que tiene capacidad para anular toda sentencia que considere arbitraria. ¿Cuándo es arbitraria una sentencia? No lo sabemos, de modo que todo el mundo, generalmente cada uno opina que es arbitraria cuando no le dieron la razón, de modo que todo el mundo se tira a la arbitrariedad de la Corte, pagan el correspondiente arancel y la Corte tiene un equipo de gente que prepara las cosas y los ministros firman en serie directamente y rechazan el 95% de las causas que llegan por arbitrariedad. Y seleccionan ese 5% de una manera que es totalmente arbitraria, pero no existe Leonardo da Vinci del derecho, y no es que cada juez de la Corte cuando pone la mano arriba de la Biblia viene el Espíritu Santo y le da la ciencia infusa de todo el derecho. De modo que esa ficción en realidad del cúmulo de firmas y de decisiones que tiene la Corte no solo es una cuestión de tiempo, sino que también es una cuestión de conocimientos. Por más que dispusieran de tiempo, tampoco los 3 o 4 jueces de la Corte conocen todas las materias. Ahora, una reforma sin siquiera tocar la Constitución requiere voluntad política. Ahora, el problema es que prácticamente todos los gobiernos del regreso a la democracia en 1983 en Argentina han intentado reformas integrales de la justicia que no llegaron muy lejos. En un país además tan polarizado políticamente como Argentina, ¿es posible realmente hacer una reforma o intentarlo? Sí, las reformas que se intentaron respecto de la justicia fueron reformas constitucionales. Todos sabemos cuál fue el motivo por el Pacto de Olivos y la reforma de 1994. Fue la reelección de un presidente, en definitivo la reelección de un presidente, por un lado. Y las otras reformas que se intentaron fueron maquillajes. Lo que yo estoy proponiendo no es un maquillaje, sino que es convertir a esta magistratura en un verdadero poder judicial que ejerza las 2 funciones que tiene un poder judicial todo el mundo. Es decir, el control de constitucionalidad y la casación, la unificación de criterios de interpretación. De lo contrario, sucede lo que está sucediendo hoy.
Todos los ciudadanos argentinos estamos sometidos al peligro de que se nos aplique una ley inconstitucional, por un lado, y por otro lado, de que nos sorprenda cualquier juez o tribunal con una supuesta interpretación disparatada. Pero digo, estando tan polarizado políticamente Argentina, ¿de qué manera se logran solucionar o sintetizar de alguna manera las visiones políticas tan enfrentadas? Pues parecería que hoy en Argentina, digamos, una propuesta que haga, supongamos, el peronismo o el kirchnerismo va a ser automáticamente inconcebible para el resto y viceversa. Es decir, que ¿hay alguna manera de realmente superar esa antinomia? Mira, lamentablemente yo creo que esta situación que estamos viviendo, que es bastante trágica, va a terminar en un caos, y como terminaron todas las experiencias anteriores más o menos análogas, ¿no? En el momento del caos es un momento donde de alguna manera siempre también hemos visto que surgió cierto grado de racionalidad. Creo que en ese momento de grado de racionalidad, después del caos en que termine esto, sí se podría intentarse. El exministro de la Corte Suprema de la Nación, el reconocido penalista y autor de más de 30 libros, Raúl Eugenio Zaffaroni. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en X, @J_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.